bienvenidos a otro video más de Alerta Spoiler. Hoy les vamos a hablar de Psicosis, un clásico del cine del director Hitchcock, Alfred Hitchcock, director inglés, pero que desarrolló su carrera en Norteamérica. A partir de su nombre, tengo una apreciación de un tema más transversal del cine, que a mi parecer es un tema importante en el cine, que es la concreción o la muestra de la anormalidad psiquiátrica en las películas, a través de personajes que muestran esta normalidad, o a través de temáticas que muestran esta normalidad. Pero refiriéndote como a las habilidades que posee el cine para poder manifestar este tipo de cosas, como... Sí, hay mucho de lo técnico que muestra el cine que ayuda a mostrar esta anormalidad, pero también porque las enfermedades psiquiátricas son un buen detonante para un conflicto narrativo que se puede mostrar en el cine. Lo que más me llama la atención respecto a este tema en particular son dos cosas. Uno es el personaje en sí mismo que muestra esta enfermedad psiquiátrica, que es una enfermedad profunda, que se manifiesta en cosas bien pesadas, como el asesinato, la madre, el trastorno de personalidad, y que también es antigua según lo que se manifiesta en la película. Y lo otro que me llama la atención, que también se ve en otras películas, es esta dualidad entre razón-locura, que en esta película en particular, por ejemplo, se ve con una luz y claridad al principio, en la primera media hora, que cambia al llegar a la casa de Norman Bates y a este motel, con mucho más oscuro, con una casa que es mucho más siniestra, la lluvia, en fin, elementos que dan esta... Sí, tenés razón, como que parte muy iluminada y termina en una situación completamente distinta. Y esa es como la gracia de Psicosis, como ese cambio que tiene en relación a la historia, a la premisa y a todos los elementos técnicos, como decíais bien, la lluvia y esto de la famosa escena donde ella maneja, todos esos elementos que quizás eran muy novedosos en ese tiempo y que fueron repetidos posteriormente después en el cine. Lo que quería yo agregar era el tema del MacGuffin, que era un concepto que existe, que es un elemento técnico que se ocupa en el guión para de alguna forma cambiarle el rumbo a la historia, y es lo que hace muy bien Hitchcock, cambia el sentido de la historia y se apropia bien de este tecnicismo y lo utiliza en varias de sus películas, pero en este caso, en la película Psicosis, se refleja exactamente como es el MacGuffin. En el fondo tenemos un inicio completamente distinto. Ella comete un delito, no lo esperamos y cambia el sentido de la historia, y finalmente nos damos cuenta que ni siquiera eso era la historia de la cual estábamos percibiendo como espectadores, sino que era el demente y el asesinato que ocurre después. Entonces eso hace que la tensión de la película vaya aumentando y se vaya renovando, que es lo que muchos cineastas hacen, pero hacía muy bien Hitchcock en los inicios y como un gran referente del cine. Y si uno quiere, también igual se podría relacionar con el otro tema, porque de hecho este giro tiene mucho que ver con esta enfermedad, con este personaje que muestra la enfermedad psiquiátrica. Claro. Entonces en ese momento en que se da el giro, como espectador no sabemos qué es eso, pero finalmente lo resolvemos al final con esta una hora más de película que va en torno a este personaje. Tampoco podemos dejar de lado las escenas clásicas de Hitchcock, que incluyen la escena de la ducha. Lo extraño de ver Psicosis después de... no sé, a mí me pasó personalmente que cuando vi Psicosis no la vi, no sé, hace mucho tiempo, la vi hace un año atrás, y me pasó que cuando llegas a la escena de la ducha del asesinato es como que la has visto tantas veces y te das cuenta que a lo mejor ninguna de las suposiciones que tenías de cómo llegabas a esa situación es cierta. Y es impresionante ver cómo realmente la historia no tiene nada que ver con los supuestos que uno puede imaginar. Otra de las escenas que me gustó fue el tema del auto cuando ella va manejando, que bueno, una escena clásica. Porque cuando en algún momento se topa con el jefe, a quien le robó el dinero,
como que uno nunca sabe si es que eso fue como o una metáfora o una ilusión o fue realidad. Y fíjate que a mí me pasa con esa secuencia del auto que dado que tenemos el nombre psicosis, yo pensé que ella estaba generando Psicótica, algún claro. tipo de enfermedad Ella era la psiquiátrica. psicótica, sí. Por ejemplo, que se había imaginado que se había encontrado con ese jefe. Claro, después nos damos cuenta que efectivamente se encontró con el jefe porque era parte de la evidencia de cuando Sí, empiezan a buscarla y tratan de averiguar su paradero, pero claro, ese tipo de cosas como que aún hoy en día, existiendo tantas películas de suspenso, siguen siendo súper buenos detonantes, súper buenos enganches con el... Yo tengo que confesar una cosa. Confiesa. Que yo no había visto Psicosis hasta que tú me dijiste que hiciéramos para este espacio. O sea, la vi hace muy poquito tiempo. A pesar de que me gusta mucho el cine, nunca había visto esta película. Claro. Y me pasa un poco lo mismo, que uno se explica cuando la ve por qué la película es un clásico. Claro. Que a pesar de que tiene más de 50 años, tiene elementos que son muy relevantes tanto para la cinematografía en términos técnicos como también en términos del tema, que por ejemplo lo que te decía yo al principio de la locura, que cómo se trabaja este tema narrativamente es súper atractivo porque se ve esta claridad, esta especie de tensión subida con el tema del auto, ella se empieza a desesperar, llegamos a esto y en un final que también pone en contrapunto todo lo demás, Claro. como esto es locura, esto es razón. Exacto. Claro, que necesitáis de esa parte de racionalidad para percibir lo otro como locura. Por si no, el análisis que en algún momento hicimos fue como en el cine tenés tanta como libertad de expresión que perfectamente puedes vivir en un mundo de locura. Exacto. Sin que lo sea. Entonces, claro, siempre bajo una percepción de racionalidad lo concebimos como locura y es lo que pasa acá. Que están los dos opuestos y de hecho la escena final donde aparece el psicólogo mencionando el trastorno y explicándolo, describe y creo que por eso se explica esa escena. Ahora bien, Hitchcock creo que repite muchas cosas, muchos elementos en sus películas. En Vértigo, a pesar que es una historia distinta, me quedé con la misma sensación. Sus personajes son simples, la historia es atractiva y confusa. Y tiene algo con las escenas, que la forma en que dispone su escena tienen alguna otra intención y como espectador uno puede inferir diferentes interpretaciones. Yo creo que eso es lo interesante de Hitchcock y en este caso Psicosis, que es el clásico que ya todos conocemos. Sí, igual me gustaría mencionar que hay un montón de detalles técnicos en la película que están ultra trabajados, que no lo hemos mencionado acá porque en realidad son cosas que ya se han dicho a lo largo de todos estos años, porque esta película se convierte en una película de culto y en un clásico. Claro. No es que no queramos detenernos en eso porque no lo vimos, sino que no queremos repetir cosas que ya... Claro, sino mostrar un poco nuestra percepción de la película. Y eso es lo que pretendíamos. En realidad, mucho que agregar sobre Psicosis es difícil porque Sí, está todo en internet. Pero sí es una gran idea sentarse y verla, Sí. porque se disfruta y te mete en la trama, te intriga y incluso da un poco de miedo, Sí, da porque susto, sí. el suspenso es fuerte y esto de la imagen en blanco y negro tiene su Escenas encanto, muy su potencia. fuertes también, o sea, la misma de la ducha, cuando se encuentran con la mamá de Norman, son escenas que son fuertes de ver. Sí. Y que también resultan, cuando uno piensa que se hizo en 1960, piensa, qué vanguardista es. Para ese tiempo. Entonces, ese fue el análisis de Psicosis. El próximo que vamos a hacer es el de la película Mala Junta, Una película chilena, que la Vale recomendó porque la vio en el Festival de Cine de Valdivia. sí, del año pasado, 2016. Y Una película que ha recibido un montón de premios y que en verdad está súper buena. así que tengo que verla yo, la voy a ver pronto y haremos el análisis de esa película. Muchas gracias, dejen sus comentarios por favor y suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Mrs. Bates.